a grabar. Por favor, acepten la solicitud. Juanito, acepta la solicitud. Listo. Entonces vamos a estudiar la línea de tiempo de la promesa. Y que lo primero que vamos a hacer antes de iniciar nuestra clase, vamos a orar, vamos a disponer nuestro corazón y vamos a pedirle a Papito Dios que tome control de todo nuestro tiempo. Listo, entonces, ¿alguien quiere orar? ¿Sí? ¿No? Bueno, listo. Entonces la maestra va a orar. Amado Dios, gracias te damos por esta mañana. Gracias por los instrumentos que nos prestas para poder aprender. Gracias por los instrumentos que nos prestas para poder comunicarnos, Papito Dios, para llegar a muchos hogares. Te pedimos, Papito Dios, que seas tú tomando el control de la luz, del internet, de todo nuestro entorno, de todo lo que ocurre a nuestro alrededor, para que sea solamente tu palabra que nos guíe, para que sea tu palabra la que quede sembrada en nuestros corazones. Papito Dios, bendice a cada uno de los niños presentes, bendice a los que están por entrar y bendice a toda su familia. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Listo? Gracias, chicos. Listo. Entonces vamos a repasar unas cositas muy rápido. ¿Todos tienen la carpeta anillada? ¿Sí? ¿Pueden mostrar? Así como Juan Manuel nos estaba mostrando. Eso, como Sara. Muy bien, Sara, gracias. ¿Qué más? Jeremy, tú también la tienes. Sarita, eso. Ana Lucía, eso. Sarita, Ana Lucía, ¿la tienes? La carpeta anillada. Es donde vamos a registrar los organizadores que vamos a hacer. ¿Listo? El cofre del tesoro, allí Juan Manuel nos está presentando el cofre del tesoro a donde van todas las palabras que vamos a estar aprendiendo. ¿Listo? Y tener el organizador al día que le sirve como evidencia para artes o para educación en la fe. Además del pacto amo, ¿no? Que yo creo que todos lo tienen. Listo, ¿qué vamos a necesitar para la clase de hoy? La Biblia, a un ladito la carpeta. Vamos a necesitar, gracias Juan Manuel, la hoja para colorear, que esa se las envía al grupo el miércoles, al grupo de Telegram. Lo mismo que la palabra clave. ¿La tienen, chicos? Bien, Sara, gracias. Jeremy, ¿tú la tienes? ¿Dónde está Jesús No, sentado con profe, los yo no niños? tengo la palabra clave de hoy. ¿No la tienes, amor? ¿Por qué? Eso, gracias, Sara. Súper, súper, Jeremy, por la palabra. Yo tampoco la tengo. Juan, ¿no tiene la palabra clave de hoy? Ok. Ese es Profe, potencial. profe, tengo una pregunta. Dime, dime. ¿Será que también las palabras clave se pueden meter a la carpeta? Profe, es que Sí, no si tú la lo han quieres, enviado al sí. grupo. No la han enviado al grupo. Samuel, tú qué días me diste un número de celular. ¿Cómo se llama tu mamá? Mi mami se llama Ana. ¿Ana qué? Ana Yerly. Ana Jerry. Es que no, me pareció no haberla visto ahí agregada y como no sé si todavía No, ella tengo. está en el grupo de Amo, ya están todos los grupos en el grupo Sí, de ella noticias, en está el en grupo. el de Telegram. Sí, en el de Amo, en todos. Ah, ok, yo la envié el miércoles. El miércoles envié las del miércoles, porque algunos no la tenían, la palabra plan. Envié las dos hojitas de No, profe, colorear. pero es que yo miré y no.
no está ahí, profe. Debes Tocaría volver a revisarlo. mirar. Eso, revísalo nuevamente. Ahí No, están porque las aquí dos. tengo es la palabra potencial sí, potencial y Ujú, plan. La ujú. de la primera clase y la de la segunda, Ok, bien. pero Bueno, no tengo la de hoy. échale una revisada Voy a ahora echarle que una revisada y si no terminemos. está, pues te aviso. Ok. Si quieres, dile a tu mamá que me escriba ahí mismo en el grupo de Telegram, ¿sí? Para yo poderla, pues, grabar en mis contactos. Listo, entonces, vamos a avanzar. Vamos a recordar los principios del programa, que son la individualidad, de respetar la opinión de mi compañero, respetar el tiempo y respetar la individualidad de cada maestra. Hoy no nos acompaña la maestra Liliana, tuvo que hacer unas diligencias, entonces hoy no nos acompaña, pero siempre vamos a hacer dos, ¿vale? Y nosotros como maestras también debemos respetar la individualidad de cada uno de ustedes. Listo. El carácter cristiano, que es ser respetuoso con el chat, sabernos comportar, ¿sí? Y darle la honra al Señor Jesucristo. La mayordomía, que es cuidar lo que tenemos, cuidar lo que Dios nos ha prestado, desde todo, desde la carpeta anillada, desde cada uno de los materiales que envían los maestros, del esfuerzo que hacen los papitos, ¿sí? Porque puedan tener todas estas herramientas. Entonces, cuidarnos. Y el autogobierno es gobernarse a sí mismos. Como les decía, el pacto ya lo deben tener ustedes en sus carpetas anilladas. Si no, escriben en el grupo de Telegram y se los hago llegar. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a pensar. Esto va para Sara, para Pedro, para Jeremy, para Juan, que estuvieron en la clase anterior. Vamos a pensar y le vamos a compartir a nuestros compañeros cuál fue la palabra clave de la semana, perdón, del miércoles y a qué hacía referencia. ¿Quién levanta la manito y me cuenta? Recuerden que es muy bien, Pedro. ¿Cuál es la palabra Profe, clave? pues la clase pasada estuvimos viendo la palabra clave que era plan. Muy bien, ¿y qué es plan? Plan es algo que está, digamos, previamente planeado Ujú, para hacer. ujú. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué me dice otra cosa? Juan, cuéntame. Potencial. No, amor, la clase pasada fue plan. Plan y potencial. Sí, amor, fue potencial, pero fue en repaso. Listo. Juan, gracias. Pedro, Pedro, te escucho. ¿Qué opinión tienes sobre plan? Y sobre la palabra plan, dice Sí. que es un sustantivo y una serie de pasos a hacer llevados a cabo o metas a ser alcanzadas. Un método para alcanzar un fin. Listo. Bueno, ahí tú lo estás leyendo directamente de el cartelito de la palabra clave. ¿Correcto? Listo. Bien, válido. Otra cosa que me puedan decir, pero con sus propias palabras, para que recordemos. ¿De qué más hablamos? Porque es importante el plan. Dale, Jeremy. Jeremy, luego Pedro. Planear. Bueno, que planear es como seguir una serie de pasos para cumplir una meta. Por ejemplo, Dios nos creó a nosotros con el fin de que nosotros lo adoremos. Muy bien, sí, bien, para los dos. Si es una serie, unos pasos, es un orden.
para que le demos la gloria a Él. Ujú. Y que también hay otras personas que hicieron parte de esa historia hasta cuando nosotros empezamos a escribir la nuestra, ¿cierto? Hasta que Dios empezó a escribir la nuestra. ¿Para qué será la historia? ¿Cuál es el fin de la historia? ¿Cuál creen ustedes que es el fin de la historia? De esa historia. ¿No? No hay, no hay. Bueno, entonces, ¿cuál es el fin de la historia? Pues que nosotros la conozcamos. ¿Para qué creen que Dios permitió que muchas personas escribieran la Biblia? Son 41 personajes que escribieron la Biblia. En la Biblia encontramos la historia desde la creación hasta eh, Jesucristo, ¿cierto? Y ya después fueron los, apo- los, los apóstoles, los discípulos que dejaron su historia. ¿Para qué es importante? Para que nosotros conozcamos verdades y para que nosotros entendamos el propósito de la vida de cada uno de nosotros. ¿Listo? Entonces ese día veíamos Efesios 1, 9 y 10, que nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo y reunir en él todas las cosas que están en el cielo y en la tierra. Bueno, y como tarea debían terminar esta hojita donde está el niño sentado en el tapete, ¿sí? Que es el organizador gráfico que vamos a poner como introducción a su historia. Muy bien, Juan, gracias. Sarita, ¿lo tienes? Jeremy, Pedro. Ana Lucía, ¿tú no tienes Ya ningún voy. organizador? Profe, Eso, es Sarita, que yo gracias. hasta hoy lo pude imprimir, entonces yo no Bueno. lo he pintado, profe. Bueno, Pero listo. para hoy ya lo tengo pintado, o sea, después de la clase me voy a poner a hacer eso, profe. Súper, Pedro, gracias. Listo. Entonces, para la próxima clase, que es el miércoles, no lo muestras, ¿vale? Sí, Listo. señora, profe. Bueno, gracias, Pedro. Listo, entonces, ¿qué hacemos con la palabra? Con la palabra que nos acompañó. La vamos a meter en el cofre. Ujú. La vamos a llevar al cofre del tesoro. Y el cofre del tesoro es nuestro corazón. Cada uno de ustedes debe tener el cofre, o bueno, o ponerlo en, no, amor, no la tienes. O ponerlo en su carpeta. ¿Listo? Entonces, listo, allá se fue la palabra plan, es el plan de Dios para nosotros. Ahora, ¿qué ven en la imagen? ¿Quién me dice que puede ser eso? ¿Cómo va a ser? Un señor buceando. Sí, correcto, es un buzo, es un señor buceando. ¿Y qué más ven en la imagen? ¿En dónde está buceando? ¿En el mar? En el agua. Profe, el micrófono. Gracias. Bueno, Pedro y luego Jeremy. Sí, es un buzo que están en el agua, está en el mar. ¿Qué más? ¿Qué me puede Está decir Pedro? agarrado está agarrado de algo. Ah, Esa cuerdita blanca, yo creo que viene desde el barco.
de donde se tiró para bucear. Ujú, muy bien, detallista. ¿Quién más? Pedro, ¿ya dijiste? ¿O fue Jeremy quien? Fui yo, profe. Ah, Pedro, muy bien. Jeremy también tenía la mano arriba, ¿no? ¿No vas a comentar, Jeremy? Pues que ya no tengo nada más porque ya me dijeron todo lo que iba a decir. Bueno, ¿y él va hacia arriba o hacia abajo? En ciertos Hacia abajo. modos iría hacia abajo. Hacia abajo. Muy bien. ¿Está nadando hacia dónde? Hacia A las menos que la profundas. imagen esté invertida. Señor, A, a menos que la imagen esté invertida, o sea, que oh, está el bebé. no, está correcto, está correcta. Él va hacia abajo. Él está nadando hacia aguas profundas, ¿cierto? Y cuando nadamos a aguas profundas, ¿qué encontramos? Animales, Ujú, peces, ujú. ¿Qué más? Corales. Sí, ¿qué más? calamares, tiburones, Rocas. Encontramos muchas cosas que Papito Dios. corales, Sí, encontramos muchos animales, mucha vegetación, encontramos coloridos animales, arrecifes, corales, ¿cierto? Señor Sara, tortugas, sí, tortugas, animalitos que pueden vivir en la tierra o en el agua. Bien, encontramos maravillas, ¿cierto? Entonces, ¿qué les quiero decir con esta imagen y con esta? Cuando nos sumergimos a aguas profundas, y a eso me refiero con ahondar en la palabra de Dios, cuando nos sumergimos en su palabra, encontramos maravillas, ¿cierto? Desde su creación hasta el fin que tiene preparado para nosotros, ¿cierto? La vida eterna, ¿cierto? ¿Cuántos conocen que después de que partamos hay vida eterna? ¿No? Jeremy, cuéntame Pedro y Jeremy, ¿por qué no abren la cámara hoy? Sabes que estoy haciendo algo y tengo que tener la cámara apagada, pero ya la prendo. Bueno, listo. Gracias, Pedro, por abrir. Listo. Entonces, nos vamos a ahondar en aguas profundas de la palabra para encontrar maravillas. Y hoy vamos a estudiar eso que se llama elementos de su historia. Y por lo tanto van a tener esa hojita que está apareciendo en la pantalla que Juan está mostrando. Ah, Samuel, tú tienes las palabras clave. Bien, gracias. Y los organizadores gráficos, eso, Jeremy. Bien. Vale, Pedro. Entonces después te puedes poner al día. ¿Listo, Sara? Muy bien. Listo. Quedamos entonces aquí. Entonces iniciemos a esta profundidad. Los elementos de tu historia. Y hoy vamos a ver la palabra clave que es providencia. ¿Y qué quiere decir providencia? ¿Quién me quiere leer? Yo soy el buen pastor. Conozco mis ovejas. Dale, Sara. Te escuchamos. Así como el Padre que conoce. Providencia, sustantivo. El continuo cuidado y guía que Dios provee a sus criaturas para el Evangelio y su buen propósito. Gracias, Sara. Entonces es el continuo cuidado que tiene Dios para con nosotros y que además de tener cuidado nos provee, ¿cierto? Para el Evangelio y para su buen propósito. ¿Quién me dice qué otra cosa sería o qué es providencia para ustedes? ¿Qué sería providencia en sus palabras? Perdón, Jeremy, te escuchamos.
Es cuando Dios, bueno, Dios sí, le da como provisión al hombre, como comida, personas para que no, vestido para que no se, pues, para que no se muera. Muy bien. ¿Qué más sería providencia? Ana Lucía, no te hemos escuchado hoy. Listo. Entonces, dinos, Jeremy. Levantaste tu mano. Ok, la habías dejado arriba. Listo, bueno. Eh, Creo que están escribiendo al chat. Como estoy solita, no puedo leerlo. Entonces, me disculpan si tienen alguna duda. Más bien me levantan la mano y me preguntan, ¿vale? Porque no puedo mirar el chat. Listo. Entonces, la providencia de Dios es eso, el cuidado que Él nos da en cuanto a todo, ¿cierto? Al alimento, al sustento, al lugar donde descansar, a la ropa que le proveyó desde el principio a Adán y a Eva, ¿cierto? De todos los alimentos y de todo lo que proveyó desde la creación hasta el día de hoy, lo que nos provee a nosotros, lo que le provee al hombre. Creo que lo más importante es la provisión que Dios tuvo a bien dejarnos. Y ese es principio. ¿Quién me lee el principio? Que está ahí en la pantallita. Ana Lucía, te escuchamos. La providencia de Dios para el hombre está en Jesucristo, el punto central de toda historia humana. Eso es una de las cosas más importantes de la providencia de Dios que proveyó a Jesucristo. ¿Para qué? Para nuestra salvación, ¿verdad? Para el perdón de nuestros pecados. Porque Él sabe que nos vamos a equivocar. Pero envió a su Hijo para perdón de nuestros pecados. Ahora vamos a pensar de nuevo. ¿Qué me dice cómo Dios le ha proveído? ¿Qué nos quiere compartir cómo Dios le ha proveído? ¿O qué sería una providencia para el ser humano, para nosotros? Cuéntanos, Sara. Nuestras casas, Ujú. ¿Cierto? ¿Qué más? ¿Qué más? Unos papitos que nos cuidan, ¿cierto? Unos papás que nos cuidan. Porque recuerda lo que decía Providencia, que es el continuo cuidado y guía. Entonces, Dios provee para nosotros unos papitos que nos cuidan y que nos guían. Como lo veíamos en la imagen del buzo que va hacia abajo. Pedro lo detalló. El buzo iba agarradito de una cuerda, ¿cierto? Esa cuerda viene del barco, va hasta el fondo, hasta donde pueda llegar, y él se desliza por esa cuerda. ¿Para qué? Para tener una guía, para que no se pierda, ¿cierto? Entonces, eso hacen nuestros papitos, nos guían y nos guían a través de la palabra de Dios. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la palabra providencia? La vamos a pegar en un lugar visible para nosotros. Ya guardamos plan, ahora quedamos con providencia. ¿Listo? Y aquí vamos a buscar un candidato que nos ayude a leer Juan 10, 14, 15. ¿Quién nos quiere ayudar a leer? ¿Quién tiene por ahí su Biblia a la mano y la Biblia más rápido?
Creo que lo tengo. Listo, mientras tanto, otro Profe. voluntario, señor. Profe, yo aquí tengo el de Juan 10, del 14, 15. Listo, Jeremy. Entonces, espérame, tú vas a primero. Luego, ¿quién nos quiere apoyar? Para que nos busque Hechos 7, 2. Y luego, Primera de Corintios 10, 11. Pedro, ¿tú nos vas a apoyar con cuál? ¿Con hechos qué, profe? Hechos 7, 2, Hechos, 3. Hechos 7, hechos 2. 7, 2, 3. Sí. Listo. Listo, Pedro. Y Ana Lucía, ¿tú ibas a leer? Sí, vas a leer. Profe, hechos 2, 7 o hechos 7, 2. Hechos 7, 2. Sí, contrario. Profe, ¿era primera de Corintios qué? Primera de Corintios 10, 11. Gracias, Sara. Entonces, tú me apoyas con eso. ¿Listo? Ahorita, entonces, te digo cuándo leer. Listo, Samuel, perdón, Jeremy, te escuchamos. Bueno, así es como Dios, mi Padre, me conozco a Él, y bueno, yo soy yo soy un buen pastor, son mis ovejas. Como un pastor de las ovejas, yo estoy dispuesto a ser mis seguidores. Bueno, Jeremy, nos pasó lo mismo de la clase de qué día se quedamos escuchando, pero así entrecortado. Pero entendimos tu mensaje, ¿cierto? Que hablabas del buen pastor que da qué? La vida por quién? ¿Por quién da la vida el Las buen pastor? ovejas. Ajá, Por ¿y sus quién es el buen? ovejas. ¿Y quién es el buen pastor? Jesús y nosotros somos sus ovejas. El buen pastor, bien. Nosotros somos sus ovejas, muy bien. ¿Y quién es el padre? Dios. Mm, Es Dios y el pastor también es Dios. bueno, sí, Jesús también hace parte de la Trinidad de Dios. Muy bien. ¿Y ustedes han visto por ahí un video que aparece donde hacen un experimento de unas ovejitas que están en un rebaño y hay un señor cualquiera que empieza a llamarlas? ¿Lo han escuchado? ¿Lo han visto? ¿No? Pedro, ¿tú lo has visto? Sí, señora. Sí, Sí, señora. cierto. Que Ah, el bueno. pastor las llama y ellas salen corriendo, paran del pastor. Ajá. Y que además senta como cuatro hombres más, los llamaban y ellas no obedecían. Muy bien. Entonces, como dice la palabra, eh, ellas oyen mi voz. Las ovejitas conocen la voz de su pastor. Ellas escuchan a las otras personas, pero ellas no hacen lo que las otras personas eh, hacen, o sea, las llaman. No, ellas obedecen solo a la voz de su pastor. ¿Sí? Y nosotros como ovejitas del buen pastor, pues escuchamos la voz de Dios. Muy bien, gracias Jeremy, gracias Fer por la acotación. Listo. Entonces, ustedes van a tomar su hojita de colorear y mientras la maestra les va leyendo algo, ustedes van a colorear. Los que tienen, los que no la tienen, pueden hacer en una tarjetica mm, una imagen que puedan tener de una ovejita, de un pastor llamando la ovejita. Eso, Juan Manuel, ya está coloreando. Muy bien. Eso, Jeremy. Listo. Entonces ya pueden ir coloreando.
Lo mismo que los que no tengan la palabra clave la pueden diseñar a su gusto. Los que quieran hacer una obra en cada palabra clave o con el principio, que es importante que lo tengan. Ahorita les doy un tiempito para que copien el principio, ¿vale? Listo, entonces les voy a leer los elementos de la historia. Les voy a hablar, les voy a leer algo y luego les voy a explicar sobre cada uno de los elementos de su historia. Mientras tanto, ustedes van a ir coloreando. ¿Listo? Bueno, chicos, la historia nos instruye en el conocimiento de Dios, el soberano y creador del universo. Por eso es importante la historia, para tener conocimiento de Dios. La historia es Cristo, su historia. La historia de su relación con individuos y naciones. Nos cuenta de su plan eterno y sus promesas para el pueblo. Eso lo cuenta en la historia. La historia que está escrita en la Biblia. Los planes de Dios para el universo y para nuestras vidas fueron establecidos antes de la fundación del mundo, como lo veíamos en Salmo 139, ¿cierto? Que veíamos los atributos, uno de los atributos de Dios, la omnisciencia y la omnipresencia. En la línea de tiempo podemos ver el evento y cada uno de los individuos que revela la mano de Dios en la historia, desarrollando un plan, su plan, y propósitos eternos para todos nosotros. ¿A través de quién? A través de Jesucristo. Dios instruyó a su pueblo para registrar su historia, para que ellos y nosotros, ¿cierto? Para que todas las generaciones después de conociéramos las maravillas, ¿cierto? Y para que de nosotros en adelante también nuestras próximas generaciones conozcan las maravillas de su obra y de su providencia. Y aquí vamos a necesitar el apoyo de Pedro, que ya tiene Hechos 7:2, 3. Y luego Sí, Sarita. señora. Listo, ¿Lo leo, Pedro. profe? Sí, claro, lee. Hechos 7:2. Espera un momentico. Bueno, Dice, y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nosotros, a nuestro, espera, profe, lo vuelvo a leer. Dice, Hechos 7:2, y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Charán. ¿qué más puedes seguir? ¿Hasta qué versículo, profe? Sí, tú lo estás coloreando, ¿verdad? Tú ahorita no No, estás coloreando. Listo, entonces léenos hasta el 6. hasta el 6. Sí. Sofía. Dice, y él dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Charán. Y de allí, de Charán, y de allí, muerto su padre, se traspasó a esta tierra, Dios, en la cual Dios lo vosotros, trasladó. no, profe, es que yo lo estoy leyendo, espera, ¿Cómo se llama esa em, versión? no sé, em,
Es que la estoy leyendo por Google. Ah, ok. Bueno, ahí Entonces dice dice, que Dios le trasladó a esta tierra. Sigue. no, ahí dice, bueno, sí, en, en la cual vosotros habitáis ahora, y no le dio herencia en ella, ni aún para sentar un pie, mas le prometió que se la daría en posesiones y a su simiente después de él, no teniendo hijo. Y habló, habló Dios así, que su simiente sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirá a servidumbre y maltratarían por 400 años. Gracias, Pedro. Ahí hay unas cositas que, que no salen, pero bueno, listo. ¿De qué habla ahí? De cuando Dios le dijo a Abraham que se moviera de la tierra donde estaba, que le dijo que, y le dio una promesa, ¿cierto? Yo creo que la mayoría conocemos la promesa que Dios le dio a Abraham, que tendría muchos hijos, ¿cierto? Y como decía ahorita lo que leía Pedro, él no tenía hijos, más él le proveyó, ¿cierto? Para que se desplazara a otro lugar, para que tuviera muchos hijos, como dice la palabra. ¿Y qué pasó? Pero ¿qué podemos ver aquí? Que quedó escrito en su historia, ¿cierto? ¿A quién usó? A un personaje y a otros personajes. Y ese personaje contó la historia que Dios le proveyó para que quedara, para que nosotros, futuras generaciones, lo conociéramos, conociéramos de sus maravillas. También las dice ahí. Listo, ahora vamos a escuchar a Sarita con 1 Corintios 10:11. Sarita, te escuchamos. ¿10:11? Sí, 1 Corintios 10:11. Y no murmuren como lo hicieron algunos de ellos. Y luego el ángel de la muerte los destruyó. Esas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Okay. 1 Corintios 10:11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Cierto? O sea, ¿de qué habla ahí? De la historia, de que quedó escrita, ¿para qué? ¿Para qué quedó escrita además su historia? Para advertirnos. Para advertirnos, muy bien, Sarita, para amonestarnos, para instruirnos, ¿cierto? La palabra de Dios dice que toda la escritura fue hecha por Dios, ¿para qué? Para que nos instruyamos. ¿Fin? ¿De qué? Vamos a buscarlo en segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, para eso está escrita la historia. Para eso se ha escrito la historia de muchos pueblos, para que no caigan en el mismo error, ¿cierto? Listo. Entonces, ahora vamos a hablar de los elementos de la historia, que son tema. ¿Cuál es el tema? El tema es el amor eterno con el que Dios nos ha proveído, ¿cierto?
y la libertad demostrada en Cristo, ¿cierto? Que murió en una cruz por nuestros pecados. Ese es el tema, el amor eterno de Dios, mostrarnos que nosotros conozcamos su amor eterno y que entendamos la libertad que tenemos en Cristo, ¿cierto? Por el sacrificio que se hizo, ¿cierto? ¿Usted lo conoce? Bueno, yo creo que sí, es que están súper concentrados escribiendo. Listo. Ese es el tema. El escenario. ¿Cuál es el escenario que el Señor nos dejó? La tierra, ¿cierto? La tierra donde habitamos, donde hay muchas naciones y hay muchos individuos, muchas personas en cada nación. Y cada uno tiene un plan, un propósito. Y algunos quedarán escritos en la historia, otros no. ¿Cierto? Pero el escenario donde se muestra esa historia es la tierra. ¿Cuál es la trama? ¿Cuál es lo que quiere mostrar esta historia? Es la importancia de Jesucristo, porque a través de él, vuelvo y lo repito, tenemos perdón de pecados, tenemos salvación, tenemos redención. ¿Sí? Entonces, la trama o el tema principal es Jesús. El tema central es Jesús, de que todos conozcamos a Jesús. Para esto el Señor nos dejó ¿qué? El Evangelio que podemos encontrar en su palabra, que son las buenas nuevas. Esta es la providencia de Dios para nosotros. ¿Quiénes son los personajes? Sí, han habido muchísimos personajes, ¿cierto? Desde los que escribieron la Biblia, desde Abraham, Moisés, Adán, Eva, los profetas. ¿Quién conoce el nombre de uno de los profetas? ¿Quién me puede contar el nombre de uno de los profetas que conozco? Samuel, Muy bien. Samuel, sí, muy bien. Bien. Elías. Lucía, muy bien. Jeremías, Elías. Isaías, Samuel, Daniel, Abacú, Zacarías, Jonás. Pues, Ok, ¿sí ven? Entonces hay muchos personajes a través de la historia. Perdón. Entonces, sí ven, como lo pudieron decir ustedes, esos son algunos personajes, pero son muchos que a través de la historia han dejado plasmado las evidencias de lo que han vivido, de lo que han visto, de lo que han escuchado. Esos son los personajes que Dios dispuso para que conociéramos su historia. ¿A través del qué? Listo. Entonces, ustedes ya están coloreando como van. Los que están coloreando. Muy bien, Juan Manuel. Bien, Sara. Súper, Sara. Jeremy. Muy bien. Ana Lucía, ¿qué estás haciendo? Ay, qué linda. Qué bonita, más linda. Muy bien, qué creativa. Muy bien. Bueno, chicos. Entonces, vamos a tomar una foto. ¿Listo? Pueden poner, por favor, Voy a dejar de compartir un momentico. Profe, es que no lo he terminado. No pasa nada, Pedro. No pasa nada. Solamente es una evidencia para ver los chicos que participan, pero no tiene nota, no tiene calificación. Esto sí, bien, Samuel, gracias. Sí les sirve a ustedes como evidencia, ¿sí? Para los que están en educación en la fe o para artes. Eso, muy bien, Samuel. Listo, entonces, déjenme, voy a cerrar. Voy a dejar de compartir. Y voy a abrir aquí todos, que se vean todos. Espérenme, los pongo. Eso, ya es. Bueno, ahora sí, pongan todos su fotico
su organizador gráfico, lo que están dibujando, coloreando. Juanito y Sarita, regálenos un momentico, paren, y vamos a tomar una fotito. A ver, a la 1, a las 2 y a las... Juanito, más arriba. Otra. Listo, chicos. Gracias. Ahora sí, pueden seguir. Pueden seguir lo que colorean. Y yo les voy a volver a transmitir. Ay, ahora. Cierto que Sarita nos había dicho que había que compartir con sonido. Listo, entonces ya quedó la fotico. Vamos a hablar unas preguntas. Vamos a responder unas preguntas. Entonces aquí me van a levantar la manito. ¿Quién la lee y quién la responde? ¿Quién quiere leerle y responder? Eso está muy fácil. Acabamos de hablar. ¿No? No. ¿Se rinden? ¿Cuáles fueron los elementos? ¿Cuáles fueron los ¿Qué, profe? elementos? Perdón. Vamos a leer la pregunta que está. ¿Sí están viendo la pantalla? ¿Sí? ¿Y están viendo que aparece una pregunta? Ok. Entonces, pedí un voluntario para que lo leyera y a la vez lo respondiera. Entonces, ¿quién lo quiere leer y responder? O yo lo puedo leer, pero uno de ustedes me debe responder. ¿Y cuáles fueron los elementos que vimos de la historia? ¿Cuáles fueron los elementos de la historia de Dios? Lo acabamos de ver. Son 4. Ahí está una pista. Son 4. Los acabamos de ver en la última diapositiva. ¿No? ¿Otra pista? Que uno es el lugar donde se desarrolla la historia, que es la tierra. ¿Qué sería eso? Ese es el Lugar. escenario. Bien. ¿Qué más hay en ese escenario? Cuando Inicio. Señor. Inicio. Bueno, sí, es el inicio de la historia. Claro, debe haber siempre un inicio y un final. El final aún no se escribe. El inicio, sí. Pero ¿de qué trata esta historia? Cuenta, Juan Manuel, ¿levantaste la mano? ¿No? ¿Se rinde? A ver, otra pista. Que varias personas escribieron la historia. ¿Cómo se llaman ellos? Los autores, profe. Los profetas. No, Los No. apóstoles. no. Los personajes. Eso, los personajes. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo personajes? Fue Sara, profe, fue Sara. Ah, Sarita, bien, los personajes. Entonces ya tenemos 2, ¿cierto? Los personajes, el escenario. ¿Qué más? ¿De qué trata esta historia? ¿Cuál es el propósito de esta historia? ¿Nuestra qué? Por medio de Jesucristo que tenemos. Están súper concentrados en el dibujo. Listo, a través de Jesucristo tenemos la salvación. Ese es la trama, ¿sí? Y el otro elemento, entonces, bueno, personajes, escenario,
la trama y el tema. ¿Cuál es el tema? ¿Qué es lo que se quiere mostrar a través de esta historia? ¿Qué es, Sarita? Mm, ¿El amor de eh, quién? el amor de Dios. El amor de Dios, el amor eterno de Dios y la libertad que tenemos en Cristo. Vamos a ver si la segunda pregunta está más fácil. ¿Cuál es la clave para entender la historia? ¿En quién podemos entender la historia? Dale, Jeremy. No, la clave para entender la historia es Dios. Dios nos da como los ojos, los oídos para escuchar y ver y entender la palabra y sobre también las historias. Ujú. ¿Y quién es el punto central? O el personaje central. Dios, Dios, Ujú. Dios, Jesús. pues el personaje central sería Jesús, Eso, porque Él es el centro de Jesús. todo. Eso, muy bien. Él es la clave para entender la historia. Jesucristo es la clave para que entendamos su historia. Lo que decíamos ahorita, uno de los elementos, el tema, el amor de Dios y la libertad en Cristo. Entonces el personaje es, perdón, la clave central es Jesucristo. Muy bien. Tercera pregunta. Esta sí está muy fácil. Yo sí creo. Explica con tus palabras la palabra providencia. Dale, Jeremy, te escucho. Y luego Sarita. ¿me escuchan? Sí, Jeremy, sí. Ah, bueno. Bueno, providencia significa como que Dios nos provee a nosotros de diferentes maneras, pues como en comida, vestuario. Jeremy, te escuchamos que la providencia de Dios es en la comida, en el vestuario, que ahí se fue. Yo Sí, creo que hay un profe, poquito de es que ya había terminado, solo que el micrófono, y es que el computador está muy lento. Bueno, no importa. Esa es una buena definición. Dios provee el alimento, el vestir, proveyó Jesús. ¿Qué más puede decir Sarita? La providencia es como el amor de Dios y su guía, su protección y que Él nos provee lo que necesitemos. Muy bien, Sarita. Así es también. Es su guía, su cuidado, ¿cierto? Y lo que nos provee para tener esa guía y ese cuidado. Muy bien. Listo. Y por último, dice, ¿en qué parte de la historia de Dios ves su mano de providencia para la humanidad? Para ti mismo y para tu nación. Te escucho, Samuel, sí, primero Samuel, luego Sarita. Te escuchamos. Bien, yo, profe, Sí, tú tienes la mano arriba. bueno, pues vemos que Dios, digamos en el Antiguo Testamento, Dios proveyó a su pueblo, a Israel, en el desierto durante los 40 años con el maná. Y aún a nosotros también su creación nos sigue sosteniendo. Digamos, cuando el COVID-19 muchas familias se quedaron sin trabajo, pero Dios les dio el alimento, ¿sí? Entonces ahí vemos su mano poderosa proveyendo a su creación. Muy bien, Samuel. Sí, gracias. Es una buena definición, ¿cierto? Lo vemos a través de eh, toda la historia, ¿cierto? Pedro nos hablaba de el Antiguo Testamento
y de cómo hoy día sigue enviando su provisión. ¿Qué más nos quiere decir? Sarita había levantado la manita. Sarita. Es que, profe, yo olvidé bajarla. Sí. Samuel, ¿tienes algo que decirnos? ¿Quieres opinar No, algo? profe, la dejé levantada. Ah, bueno. Samuel Montilla. ¿Quieres compartirnos algo? No, Aquí profe. terminamos. Aquí terminamos las preguntas. Entonces, pero queríamos. Ay. Perdón. La canción. Listo. Entonces, terminamos nuestra sección de preguntas. Que les digo, ¿alguien quiere opinar algo? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Ustedes me escuchan bien, chicos? ¿Sí? Ah, bueno. Listo. Ah, pues entonces, vamos, mientras siguen cantando, van a ir cantando, mientras siguen coloreando, los que están coloreando, los que no, pues ponemos atención. Aquí está una canción que nos habla de lo que yo soy para Dios. Yo soy promesa, soy una posibilidad, yo soy promesa, con P mayúscula. Soy un gran paquete de potencialidad. Y ahora aprendo a escuchar la voz de Dios y estoy tratando de escoger lo mejor. Tengo promesa de ser lo que quiera de mí. Yo soy promesa, soy una posibilidad, yo soy promesa, con P mayúscula. Soy un gran paquete de potencialidad. Y ahora aprendo a escuchar la voz de Dios y estoy tratando de escoger lo mejor. Tengo promesa de ser lo que quiera de mí. Tengo promesa de ser todo lo que quiera de mí. Tengo promesa de ser todo lo que quiera de mí. Tengo promesa de ser todo lo que quiera de mí. Tengo promesa de ser todo lo que quiera de mí. Bueno, entonces, ¿qué soy? ¿Soy una qué? Promesa. Promesa. Soy una promesa. A ver, lo escucho a cada uno. ¿Quién va? Dale, Juan Manuel. Soy promesa, soy una posibilidad. Bien, Lucía, te escuchamos. Soy una promesa, soy una posibilidad. Pedro, te escuchamos. ¿Qué, profe? Soy una promesa, Soy una promesa, soy una posibilidad. Sara. Soy una promesa, soy una posibilidad. Jeremy. Soy una promesa, soy una posibilidad. Bien. Samuel Rampur. La pantalla dice soy. Soy una promesa,
Soy una posibilidad. Gracias. Bien, es una promesa, una posibilidad de Dios y tenemos un gran potencial, ¿cierto? Sí, Gran profe. potencial que Dios, ¿sí? El cual Dios nosotros de creatividad. Ay, sí, sí. Hacedor de promesas y además de todas las cumple que su palabra es fiel y verdadera. A él toda la gloria y la honra. Bueno, chicos, entonces vamos a despedirnos con una oración. ¿Alguien nos quiere apoyar en la oración? ¿No? Bueno, entonces vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a disponer nuestro corazón para despedirnos. ¿Listo? Amado Dios, gracias seamos en esta mañana, Señor. Gracias porque ya pronto viene una de las provisiones que das cada día a nuestro hogar, que es el almuerzo. Gracias, Papito Dios, porque nos enseñas que primero tienes un plan para nosotros y que segundo tú provees en ese plan. Papito Dios, enséñanos a ver tu mano en cada una de las situaciones de la historia que tú has escrito en nosotros. Gracias por darnos a tu Hijo Jesucristo para que nos enseñara el propósito de tu historia. Gracias, Dios. En tus manos dejamos este día, esta tarde, esta semana que termina, Señor, y apareja el tiempo para que nos volvamos a reunir el miércoles. Bendice a cada uno de los chicos que estuvo presente, a los que pronto se pueden unir y a todas sus familias. Dios bendice, provéeles, papá Dios, de todos lo que tú tienes para cada uno de nosotros conforme a tu voluntad. Te damos gracias y te lo hemos pedido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, chicos, gracias. Hemos terminado. Chao, profe. Chao, gracias por la clase. Listo. Bueno, aquí está. Ahí se fue. Se fue Samuel y Lucía. Bueno, chicos, nuevamente, lo que le haga falta, por favor, escriban al grupo de Telegram y lo pregunten, ¿vale? No, Ah, profe. queda pendiente entonces el resto. ¿Listo? Terminen de colorear. Bendiciones y vayan organizando. Buen fin de semana. Chao, Pedro. Chao, Sarita. Profe. Chao, Juan Manuel. Chao, profe. Chao, Jeremy. Chao. Chao. Chao, chao. No, ya no le ocurre decir, chao, mami.